Dicen que una sola mirada puede cambiar el rumbo de tu vida. Y yo lo comprobé aquella tarde en la que una fotógrafa, entre luces y música, me robó no solo una sonrisa, sino también un pedazo del corazón. El salón estaba adornado con luces tenues que caían como estrellas sobre las mesas, mientras las personas caminaban con sus mejores galas, intentando impresionar o ser recordadas. Yo estaba allí por compromiso, con la idea fija de que sería solo otro evento formal, de esos que terminan siendo un conjunto de saludos forzados y palabras vacías. No me gustaban mucho los eventos sociales, pero esa tarde algo distinto estaba por suceder. Entre la multitud, noté a alguien que no estaba del todo interesada en las conversaciones superficiales ni en los brindis de rutina. Ella caminaba con una cámara colgada al cuello, buscando ángulos, capturando risas espontáneas, congelando instantes que pasarían desapercibidos para todos, menos para ella. No sé por qué me quedé observándola tanto tiempo. Quizás era la manera en que se inclinaba ligeramente al enfocar, o el gesto concentrado que hacía al esperar el momento justo para apretar el obturador. Había algo magnético en su presencia, la naturalidad con la que se movía, el contraste de su serenidad en medio del bullicio. En un instante levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Fue rápido, como un destello, pero suficiente para que me sorprendiera a mí misma sonriendo. Ella no dudó, apuntó la cámara hacia mí y capturó ese momento. Me ruboricé, giré la cara intentando disimular que me había dejado al descubierto. Pero ya era tarde. Me había robado una sonrisa sin pedir permiso. El resto del evento se me hizo extraño. La música sonaba, las copas chocaban, pero yo solo buscaba con la mirada aquel lente que se escondía entre la gente. Cada vez que la encontraba, ella ya parecía estar observándome, como si yo misma me hubiera convertido en parte de su historia visual. Cuando terminó la ceremonia principal, me acerqué a una mesa lateral donde ofrecían café. Sentí pasos cerca y al girar, allí estaba ella, la fotógrafa. «Espero que no te moleste», dijo con una voz suave pero firme. «Te tomé una foto hace un momento, sonrisa genuina, de esas que no se pueden forzar, reí nerviosa». «Supongo que me descubriste», respondí, bajando un poco la mirada. Ella sonrió también y por primera vez vi que detrás de esa cámara había unos ojos cálidos, llenos de curiosidad, que parecían capaces de leer lo que las palabras no decían. «No es que te haya descubierto», contestó. «Es que la luz te eligió en ese instante. Yo solo tuve la suerte de estar lista». El tiempo pareció detenerse entre nosotras. Había un ruido de fondo, pero no lo escuchaba. La sala seguía llena de gente, pero solo estábamos ella y yo. No nos conocíamos, y sin embargo, sentí que ese encuentro ya llevaba años esperándome. Cuando se marchó para seguir trabajando, quedé con la sensación de que me había arrebatado algo más que una fotografía. Esa tarde, en medio de un evento cualquiera, comenzó la historia que nunca imaginé vivir. El evento avanzaba hacia su fin, pero yo seguía con el eco de aquella breve charla en la mesa del café. Mi mente repetía su frase: «La luz te eligió». Era tan poético que no podía ser solo una casualidad. Mientras la gente se despedía y el murmullo de voces se mezclaba con el roce de las sillas al ser recogidas, la vi nuevamente. Estaba en un rincón, revisando su cámara con esa calma que contrastaba con el ajetreo de los demás. Dudé unos segundos, pero mi impulso fue más fuerte que mi timidez. Caminé hacia ella. «¿Puedo ver la foto?», pregunté, intentando que mi voz sonara natural, aunque por dentro temblaba. Ella levantó la mirada, sonrió de medio lado y giró la pantalla de la cámara. Allí estaba yo, con una expresión tan sincera que casi no me reconocí. No era la sonrisa que usaba en reuniones, ni la que ponía para fotos familiares. Era una risa limpia, ligera, como si en ese instante el mundo hubiera dejado de pesar. «Mírate», dijo ella. «No todos los días se captura algo así». Me quedé en silencio, observando la imagen como si me mostrara una parte de mí que nunca había notado. Luego, por impulso, pregunté: «¿Siempre buscas sonrisas?». Ella rió suavemente. «Busco verdad, y las sonrisas genuinas suelen ser la forma más honesta de encontrarla». Ese comentario me atravesó. Había en su forma de hablar un matiz casi filosófico, como si todo lo que hacía tuviera un propósito mayor que simplemente llenar un álbum. Un silencio breve se instaló, pero no fue incómodo. Fue de esos silencios que se sienten como un puente, un espacio compartido que no necesita ser llenado. Finalmente, me animé a preguntar: «¿Y tú? ¿Quién eres cuando no estás detrás de la cámara?». Ella bajó la mirada, jugueteando con la correa de su cámara. «Soy alguien que todavía está aprendiendo a vivir despacio», respondió.
la fotografía me recuerda que cada instante puede ser eterno si lo miras con el corazón. Sus palabras se clavaron en mí. Había conocido a muchas personas en diferentes ámbitos, pero ninguna que hablara con esa mezcla de sencillez y profundidad. En ese momento lo supe. Quería escuchar más, conocer más, descubrir qué otras cosas guardaba en sus silencios y en su forma de mirar. Antes de que pudiera preguntar algo más, uno de los organizadores la llamó para una última ronda de fotos. Ella asintió, pero antes de marcharse me dijo: «No te vayas todavía». Mi pecho dio un vuelco, porque esas palabras tan simples me sonaban a promesa. Me quedé allí, esperándola, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, deseando que aquella noche no terminara nunca. El salón ya se estaba vaciando. Las risas se habían convertido en murmullos cansados y los meseros recogían copas medio vacías. Yo, sin embargo, no me moví. Sus palabras seguían resonando. «No te vayas todavía». Me quedé de pie junto a una de las ventanas, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio. Cada minuto parecía eterno. En parte quería marcharme, pero algo en mí se negaba. Había una fuerza invisible que me mantenía allí, expectante. Entonces la vi regresar. La cámara colgaba a un lado, como si por fin hubiera terminado su trabajo. Venía caminando con calma, pero sus ojos buscaban los míos con la misma determinación que antes. «Sabía que esperarías», dijo al llegar. «Y yo sabía que volverías», contesté, sorprendida de la seguridad en mi propia voz. Ambas reímos. Esa risa compartida rompió la tensión y nos sentamos en una mesa ya casi vacía, con una jarra de agua a medio terminar. La conversación comenzó torpe, como suelen empezar las que no están planeadas, pero poco a poco fue fluyendo, como si siempre hubiera estado ahí, esperando salir. Hablamos de cosas simples, del evento, de la música, del cansancio, y de pronto, sin darme cuenta, ya estábamos en terrenos más íntimos. «¿Sabes?», me confesó. «A veces me escondo detrás de la cámara porque me cuesta mostrarme por completo. Me es más fácil capturar a otros que dejar que alguien me vea a mí». Su sinceridad me desarmó. Le respondí casi sin pensar: «Pues debo decirte algo. Aunque intentes esconderte, ya te estoy viendo». Ella se quedó en silencio unos segundos, mirándome fijamente, no con incomodidad, sino con esa atención que se da cuando alguien escucha con el corazón. Fue un instante tan intenso que tuve que bajar la mirada para no perderme en él. Hablamos de pasiones, de miedos, de sueños que guardábamos en secreto. Descubrimos afinidades inesperadas, la manera en que ambas amábamos los atardeceres, el gusto por caminar sin rumbo para despejar la mente, la nostalgia que nos provocaban ciertas canciones. El tiempo se nos escapó de las manos. Cuando nos dimos cuenta, el salón ya estaba casi vacío. Ella suspiró y recogió su cámara, pero antes de levantarse me dijo: «Quiero mostrarte más fotos algún día, pero fuera de un evento, en un lugar que realmente te haga sonreír». Esa frase fue como un hilo que me ató a ella sin remedio. No era solo una invitación, era una promesa velada de que nuestra historia apenas comenzaba. Al salir del lugar, con la noche fresca envolviéndonos, me descubrí sonriendo de nuevo. No sabía hacia dónde nos llevaría aquello, pero por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de dejar que la vida me sorprendiera. Pasaron algunos días en los que no pude dejar de pensar en ella. Cada vez que miraba mi reflejo, recordaba la foto que me mostró, esa sonrisa tan mía y tan desconocida a la vez. Me descubrí con ansiedad, esperando un mensaje, un pretexto, cualquier señal que confirmara que aquella conexión no había sido producto de mi imaginación. Y entonces llegó. Un mensaje breve, directo, pero que me hizo sonreír de inmediato. «Tengo un lugar que quiero enseñarte. Nada formal, solo un rincón con buena luz. ¿Vienes?». Acepté sin pensarlo. Quería verla de nuevo, aunque me asustaba lo que pudiera despertar en mí. Nos encontramos en un pequeño parque de la ciudad. No era un sitio turístico ni lleno de gente. Más bien, parecía un espacio secreto que solo alguien sensible podría valorar. Había árboles que dejaban pasar rayos de sol entre las hojas, bancos gastados por el tiempo y un silencio que invitaba a bajar el ritmo. Ella ya estaba allí, con la cámara colgada y una expresión tranquila. Al verme, sonrió de esa manera que hace sentir que la espera ha valido la pena. «Te dije que aquí la luz es especial», comentó mientras me señalaba el entorno. Caminamos entre los senderos, hablando de todo y de nada. Ella de vez en cuando levantaba la cámara, capturando detalles, un rayo de sol en mi cabello, la sombra de las ramas sobre el suelo, el reflejo del cielo en un charco de agua. «¿Sabes qué veo cuando te miro?», me dijo de pronto. Me detuve, sorprendida. «¿Qué ves?».
Ella bajó la cámara mirándome sin lentes de por medio. Una calma rara, de esas que te hacen olvidar que el mundo va deprisa, y al mismo tiempo una energía que me invita a querer descubrir más. Sentí un calor recorrerme, una mezcla de timidez y alegría. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de mí con tanta honestidad. Nos sentamos en uno de los bancos. Ella me mostró algunas fotos recientes, paisajes, retratos, escenas urbanas. Todas tenían algo en común, lograban transmitir más de lo que mostraban. Había vida en cada captura. Las fotos son como confesiones, me explicó. Lo que no digo, lo dejo aquí. Me quedé viéndola en silencio. Ese momento se volvió eterno. Yo quería preguntarle tantas cosas, pero lo único que salió de mi boca fue una confesión sencilla. Me alegra que me hayas invitado. Ella sonrió, como si esa frase hubiera sido suficiente. El atardecer comenzó a pintar el cielo de tonos naranjas y violetas. Mientras caminábamos hacia la salida del parque, ella levantó la cámara una vez más y me pidió: sonríe, pero esta vez no por mí, sonríe por ti. Obedecí. Y sin darme cuenta, esa fotografía se convirtió en el inicio real de algo que estaba creciendo entre nosotras. Algo que ya no era casualidad, sino destino. Después de aquel paseo en el parque, las conversaciones se volvieron frecuentes. Ya no necesitábamos un evento como excusa para vernos. Bastaba un mensaje corto, un café improvisado o incluso un paseo sin destino. Era como si, poco a poco, de manera natural, hubiéramos abierto un espacio exclusivo para nosotras en medio de la rutina. Lo curioso es que nunca hablamos de amistad ni de algo más. Simplemente dejábamos que la conexión creciera, pero los gestos decían más que las palabras. La manera en que me buscaba con la mirada en una multitud, cómo me esperaba antes de cruzar una calle, o cómo me dedicaba una sonrisa ligera cada vez que me sorprendía distraída. Una tarde coincidimos en una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera gastada y luces amarillentas. Ella llegó con su cámara, como siempre, pero esta vez la dejó a un lado, como si quisiera mostrarse sin filtros. Hoy no quiero fotos, me dijo. Hoy quiero guardar recuerdos solo aquí. Y señaló su pecho. Sentí que el aire se me escapaba. Era tan sencilla, tan directa, que cada palabra suya me atravesaba sin esfuerzo. Hablamos durante horas. Ella me contó sobre su infancia, sobre cómo la cámara había sido un regalo inesperado que se convirtió en su refugio. Yo le compartí mis miedos, esas dudas silenciosas que pocas veces confesaba. No sé en qué momento me di cuenta, pero nunca había sido tan honesta con alguien en tan poco tiempo. Cuando el café cerró, salimos a caminar bajo la noche. Las calles estaban tranquilas y la brisa fresca parecía acompañar nuestra charla. En un semáforo, mientras esperábamos la luz verde, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un instante, un contacto breve, pero suficiente para que todo mi cuerpo se estremeciera. Ella no dijo nada, y yo tampoco. Sin embargo, nuestras manos permanecieron cerca, como si ambas supiéramos que ese roce accidental había dicho más que 1000 frases largas. De camino a casa, me repetí en silencio: esto no es casualidad. Algo estaban haciendo, y aunque ninguna de las dos lo había nombrado, ya estaba ahí, latiendo entre nosotras. Hasta ese momento, nuestros encuentros habían sido casuales, casi improvisados. Un café al azar, un paseo espontáneo, conversaciones robadas entre compromisos. Pero esa vez fue diferente. Ella me escribió un mensaje más largo de lo normal. Quiero mostrarte un lugar. No es lujoso, no es popular, pero es mío, y quiero que también sea tuyo por un rato. Acepté con una emoción que no pude ocultar. El día señalado me llevó a las afueras de la ciudad, a un mirador escondido en una colina. Subimos a pie por un sendero de tierra rodeado de árboles, mientras la tarde comenzaba a teñirse de tonos dorados. Ella cargaba su cámara, pero parecía más interesada en mis reacciones que en tomar fotografías. Este es mi sitio favorito, me dijo cuando por fin llegamos arriba. Aquí todo parece detenerse. Frente a nosotras se extendía un paisaje amplio, con las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco a lo lejos. El viento fresco nos envolvía y por un instante entendí lo que ella quería decir. Allí el tiempo no corría, solo se respiraba. Nos sentamos en el suelo, compartiendo una manta que había traído. Entre nosotras había una cercanía distinta, más consciente. Cada palabra que decíamos se sentía como un secreto compartido. Ella sacó la cámara y la apoyó en su regazo. Hoy no vine a trabajar, pero sería un crimen no guardar al menos un recuerdo de esto. ¿Me dejas? Asentí, aunque mi nerviosismo me traicionaba. Ella levantó el lente y en lugar de enfocarme desde lejos, se acercó lentamente hasta que quedamos frente a frente.
Pude escuchar su respiración, sentir su mirada, atravesándome más allá de la imagen. El clic del obturador fue suave, casi imperceptible, pero dejó una huella enorme en mí. Perfecta, susurró bajando la cámara. Sentí que el corazón me latía demasiado fuerte. No supe qué responder. Me limité a mirar el horizonte, intentando ocultar la sonrisa que se dibujaba sola. La noche nos alcanzó allí, en aquel mirador. Compartimos historias de nuestras vidas, anécdotas que nunca habíamos contado. Descubrí que con ella no tenía que fingir fortaleza ni aparentar nada. Podía ser yo, con mis dudas, mis temores y mis ilusiones. Cuando llegó el momento de bajar, lo hicimos despacio, como si ninguna de las dos quisiera abandonar ese refugio secreto. Caminamos en silencio, nuestras manos otra vez rozándose, hasta que se entrelazaron sin palabras. Ese gesto, tan sencillo y tan poderoso, marcó un antes y un después. Ya no éramos dos desconocidas que coincidieron en un evento, éramos dos almas que habían empezado a encontrarse. Después de aquella salida al mirador, todo cambió de manera sutil pero poderosa. Lo noté en las pequeñas cosas, en esos gestos que, aunque parecían simples, terminaban llenando mis días de una manera inesperada. Comenzaron las llamadas sin motivo, sonaba mi teléfono y al contestar escuchaba su voz preguntando algo tan trivial como ¿ya comiste? Pero detrás de esa pregunta había más que interés casual. Había cuidado. Había un cariño silencioso que empezaba a instalarse entre nosotras. También estaban los mensajes inesperados, una foto de un atardecer con la frase «me recordó a ti», o una imagen en blanco y negro de una calle vacía con el comentario «sé que te gustaría esta calma». Cada mensaje era como un hilo que tejía un lazo más fuerte. Yo, por mi parte, empecé a descubrirme, pensando en ella a todas horas. Caminaba por la ciudad y me detenía a observar detalles que nunca antes había notado, preguntándome si ella los habría fotografiado. Una flor en medio de una grieta del pavimento, una pareja riendo en una banca, la forma en que la lluvia pintaba reflejos en el suelo. Ella me había enseñado a mirar distinto, y ese cambio era permanente. Un día, al terminar mi jornada, encontré en la puerta de mi casa un sobre. Dentro había una foto impresa, yo, sonriendo en aquel parque la tarde del atardecer. Detrás, una nota con su letra clara. No sé si alguien más te lo ha dicho, pero tu risa también se escucha en el papel. Me quedé con la fotografía en las manos, conmovida hasta las lágrimas. No era un gesto grandioso ni exagerado, pero estaba lleno de verdad. Comenzamos a vernos más seguido. Un café rápido después del trabajo, una caminata corta por calles tranquilas o simplemente un rato compartido en silencio. No necesitábamos grandes planes. Lo que hacía especial cada encuentro era la presencia de la otra. En una de esas tardes, mientras caminábamos bajo una llovizna ligera, ella levantó la cámara y me tomó una foto sin previo aviso. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, entre risas. Porque cuando sonríes bajo la lluvia pareces libre, contestó. Esa frase quedó grabada en mí, porque era cierto, con ella empezaba a sentirme libre. Era una noche tranquila, con el aire tibio y el murmullo lejano de la ciudad. Habíamos quedado de vernos en una cafetería pequeña, pero terminamos caminando sin rumbo, como tantas otras veces. La charla fluyó ligera al principio, películas, canciones, anécdotas de la infancia. Pero había algo distinto en su mirada esa noche, un brillo que no había visto antes. Como si llevara tiempo guardando palabras que al fin querían salir. Nos detuvimos en una banca solitaria, bajo un farol que iluminaba suavemente nuestras siluetas. Ella dejó la cámara a un lado y tras un silencio largo me dijo: «A veces pienso que lo nuestro no es casualidad». Mi corazón dio un vuelco, me quedé mirándola, esperando que continuara. «Desde que te vi», prosiguió, «supe que habría algo distinto. No sé cómo explicarlo, pero contigo me siento como si no tuviera que esconder nada». No respondí de inmediato. Tenía tantas emociones mezcladas que me costaba ponerlas en palabras. Respiré hondo y confesé: «Yo también lo he sentido. Cada vez que estoy contigo, todo lo demás se vuelve ruido». Ella sonrió, como quien recibe una confirmación esperada. Sus ojos se suavizaron y el silencio volvió a instalarse, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio lleno de significado, como si ambas supiéramos que estábamos nombrando algo que ya existía entre nosotras. Me atreví a preguntar: «¿Te da miedo?». Ella pensó unos segundos antes de contestar: «Sí, pero más miedo me da imaginar que esto no hubiera pasado».
Esa respuesta me atravesó como un rayo, y en ese instante entendí que lo que teníamos no necesitaba etiquetas inmediatas, era algo que debía crecer con calma, a su propio ritmo. Nos quedamos allí, compartiendo confidencias, dejando que la noche nos envolviera. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas eternas, pero sí hubo verdad. Y esa verdad era suficiente para seguir dando pasos, uno tras otro, hacia lo desconocido, juntas. Después de aquella noche, en la que nos atrevimos a decir en voz baja lo que ya estaba en el aire, todo empezó a cambiar, aunque sin prisa. No hubo un "ahora somos esto", ni una etiqueta inmediata. Fue más bien un acuerdo tácito, dejarnos sentir. La primera vez que caminamos tomadas de la mano sin soltarla fue casi accidental. Habíamos ido a ver una exposición de arte en un museo pequeño, y mientras recorríamos las salas, la multitud nos apretó contra un mismo pasillo. Ella tomó mi mano con naturalidad, como si fuera lo más lógico en ese instante. Esperé a que la soltara cuando la gente se dispersara, pero no lo hizo. Yo tampoco quise hacerlo. Seguimos así, recorriendo cuadro tras cuadro, compartiendo silencios y sonrisas. Y aunque nadie nos miraba, yo sentía que el mundo entero podía vernos. Hubo también miradas que comenzaron a cambiar, miradas largas, sostenidas, que no necesitaban explicaciones. Una tarde, en un café, ella se quedó observándome mientras hablaba de un recuerdo de mi infancia. Yo me detuve, nerviosa, y pregunté, ¿por qué me miras así? Ella sonrió con calma. Porque tu forma de contar las cosas me hace sentir que estoy dentro de ellas. Esa frase me desarmó. Y desde entonces, cada vez que notaba su mirada fija en mí, dejaba que me atravesara sin resistencia. Comenzaron los pequeños gestos de cariño, un roce en el brazo cuando quería mi atención, un guiño inesperado desde la otra esquina de la mesa, o incluso dejarme notas en mi bolso, frases cortas como "me hiciste reír hoy" o "gracias por existir en mi día". Y lo más hermoso era lo cotidiano. No necesitábamos paisajes impresionantes ni planes grandiosos. Bastaba un paseo bajo el sol, un café compartido o incluso una llamada de madrugada para que todo se sintiera especial. Me descubrí a mí misma buscando pretextos para verla, para escuchar su voz, para sentir su mano cerca. Y aunque no lo decíamos en voz alta, ambas sabíamos que aquello ya no era simple amistad, era algo más, algo que crecía con cada gesto, con cada instante compartido. Era una tarde fresca de domingo. Habíamos quedado de vernos en su estudio, un espacio pequeño pero lleno de vida, paredes cubiertas de fotografías, cámaras antiguas en repisas y cuadernos con notas y bocetos. Era su refugio, y el hecho de que me hubiera invitado allí ya me parecía un gesto de confianza enorme. Mientras revisaba algunas de sus fotos impresas, la escuché detrás de mí, acomodando cosas en silencio. Había una calma extraña en el ambiente, como si ambas supiéramos que esa tarde no sería como las demás. ¿Sabes qué es lo más difícil de mi trabajo?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. ¿Qué cosa?, respondí, sin apartar la vista de una foto en blanco y negro que mostraba a una pareja abrazada en una estación de tren. Que siempre estoy guardando momentos de los demás, y a veces me olvido de guardar los míos. Giré para mirarla. Sus ojos estaban fijos en mí, y esa frase sonaba menos a queja y más a confesión. Me acerqué despacio, sin pensarlo demasiado. Sentía que cada paso era un salto al vacío, pero uno del que no quería escapar. Cuando quedamos frente a frente, ella levantó la mano y rozó suavemente mi mejilla con sus dedos. Fue un gesto sencillo, pero cargado de todo lo que hasta entonces habíamos callado. «Quiero que seas parte de mis recuerdos», susurró, y entonces ocurrió. Un beso breve, tímido, pero real. El tiempo pareció detenerse. No hubo música de fondo ni escenarios grandiosos, solo nosotras dos, y la certeza de que habíamos cruzado una línea que no tenía regreso. Cuando se separó, vi en sus ojos un destello de miedo y de alivio al mismo tiempo, como si temiera haber ido demasiado lejos, pero también como si se hubiera liberado de algo que llevaba guardando mucho tiempo. No dije nada, simplemente la abracé, dejándola entender que ese paso no me asustaba, que estaba dispuesta a caminar con ella lo que viniera después. Esa tarde, entre fotos apiladas y paredes llenas de recuerdos ajenos, comenzamos a construir el nuestro. Después de aquel beso en su estudio, nada volvió a ser igual. No lo hablamos de inmediato, no hicimos promesas ni declaraciones grandilocuentes, pero bastaba con vernos para entender que habíamos cruzado un umbral silencioso. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas señales. La manera en que nuestras manos se buscaban con más naturalidad, las miradas cómplices que parecían prolongarse unos segundos más de lo normal, el tono de la voz que se volvía más suave cuando una decía el nombre de la otra.
Una tarde, mientras caminábamos por una feria callejera, me di cuenta de que la gente alrededor desaparecía cada vez que ella estaba cerca. Todo lo demás se volvía ruido de fondo, los vendedores ofreciendo dulces, la música de algún puesto improvisado. Nada importaba, solo su risa, su forma de inclinar la cabeza cuando me contaba algo, su manera de detenerse a fotografiar los detalles más pequeños, como un globo perdido entre la multitud. Yo, que solía ser reservada, empecé a sentirme distinta con ella. Podía hablar de mis miedos sin temor a ser juzgada. Podía mostrar mis vulnerabilidades y, en lugar de sentirme débil, me sentía acompañada. Ella me hacía comprender que abrir el corazón no era un riesgo, sino un regalo. También hubo miedo, claro, ese vértigo de preguntarse qué diría la gente, qué pasaría si no funcionaba, si nos equivocábamos. Pero cada vez que sus dedos rozaban los míos, ese miedo se disipaba como niebla al amanecer. Una noche, mientras compartíamos un café en su balcón, me miró con seriedad y dijo: «No sé qué nombre ponerle a lo nuestro todavía, pero sé que quiero cuidarlo». Sentí un nudo en la garganta. No necesitaba etiquetas. Esas palabras eran suficientes. Lo importante no era cómo llamarlo, sino cómo vivirlo. Ese fue el inicio de una etapa distinta. Descubrirnos más allá de la amistad, explorando con calma lo que significaba elegirnos cada día. Y aunque sabíamos que el camino no estaría libre de dudas, lo único seguro era que queríamos recorrerlo juntas. Con el tiempo, lo extraordinario empezó a mezclarse con lo cotidiano. Y para mi sorpresa, esa mezcla era aún más mágica. No hacían falta atardeceres perfectos ni salidas planeadas con cuidado. Bastaba con que ella estuviera cerca para que lo más simple se convirtiera en recuerdo. Había mañanas en las que pasaba por mí solo para acompañarme a caminar unas cuadras, aunque tuviera que desviarse de su ruta. A veces llegaba con un café en mano y decía con una sonrisa: «Hoy pensé que lo necesitabas más que yo». Otras veces era yo quien la sorprendía con pequeñas notas escondidas entre sus libretas, frases torpes pero sinceras como «Gracias por mirarme como lo haces» o «Tus silencios también me hacen bien». Los fines de semana solían ser nuestros. No hacíamos grandes planes. Podía ser cocinar juntas una receta improvisada, mirar películas hasta quedarse dormidas en el sofá o simplemente recorrer la ciudad sin un destino fijo. Ella, con su cámara siempre a la mano, encontraba belleza en lo que para mí antes era invisible. «Mira», me decía, mostrándome la pantalla de la cámara, «aquí estás riendo mientras protestas porque te cayó salsa en la blusa. Eso también es un recuerdo». Yo me reía, pero por dentro agradecía que alguien me enseñara a atesorar incluso esos instantes pequeños. Y en medio de todo, descubrimos rutinas que nos pertenecían. Una canción que siempre sonaba en sus listas y que terminamos llamando nuestra canción. Un café escondido que se volvió nuestro lugar. Una banca en el parque donde nos quedábamos hablando hasta que la noche nos sorprendía. No había dudas, ya no podía imaginar mis días sin ella. Lo supe una tarde en la que, después de despedirnos, sentí un vacío inmediato. La costumbre de su presencia se había vuelto tan natural que su ausencia dolía. Lo curioso es que, sin decirlo directamente, ambas entendíamos lo mismo. Estábamos aprendiendo a querernos en lo simple, en lo cotidiano, en lo que la mayoría pasa por alto. Y eso, más que cualquier promesa, nos hacía sentir eternas. Todo iba bien, casi demasiado bien, y tal vez por eso el miedo comenzó a colarse poco a poco entre nosotras. Yo lo notaba en los silencios más largos de lo normal, en las veces que ella miraba su cámara con gesto ausente, como si se refugiara en su mundo para no decir lo que pensaba, y ella lo percibía en mí, en mi forma de evadir ciertas conversaciones, en mi inseguridad cuando alguien preguntaba: «¿Qué son ustedes dos?». Una noche, después de un día aparentemente tranquilo, la tensión se hizo visible. Estábamos en su estudio revisando algunas fotos cuando, de repente, ella dejó la cámara a un lado y dijo: «A veces me da miedo que esto solo exista aquí, entre nosotras, y que afuera no seamos capaces de sostenerlo». Me quedé en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque temía lo mismo. El mundo no siempre es amable con lo que no entiende, y esa idea me pesaba. «¿Y si nos equivocamos?», pregunté, casi en un susurro. Ella respiró hondo, bajando la mirada. «Prefiero equivocarme contigo que seguir preguntándome toda la vida qué habría pasado si no me atreví». Esa frase debería haberme dado calma, pero en lugar de eso abrió más dudas en mí. Me sentí egoísta, temerosa de perderla y al mismo tiempo insegura de mostrar nuestra relación sin reservas.
Hubo unos días de distancia. No dejamos de hablarnos, pero las conversaciones fueron más cortas, los encuentros menos frecuentes. Era como si ambas necesitáramos espacio para ordenar lo que sentíamos. Yo, en silencio, repasaba cada momento vivido, las risas, las caminatas, las fotos, el primer beso. Y en cada recuerdo me encontraba con la misma conclusión. No quería perderla. No importaba el miedo ni las dudas. Lo que habíamos construido era real. Y en medio de esa incertidumbre, comprendí que las historias más valiosas también se ponen a prueba, que el amor no solo se mide en los momentos felices, sino en la fuerza que se encuentra en los días grises. Los días de distancia pesaron más de lo que imaginé. Cada silencio suyo se sentía como un vacío, cada conversación breve dejaba un eco incómodo. Pero al mismo tiempo, esa ausencia me hizo darme cuenta de algo esencial. Yo no quería imaginar mi vida sin ella. Una tarde, después de horas de darle vueltas en la cabeza, decidí escribirle. No fue un mensaje largo, apenas unas palabras que resumían todo lo que llevaba dentro. Si me das la oportunidad, quiero elegirte incluso con miedo. No tardó en responder. Me citó en el parque donde todo había comenzado, ese lugar de bancos gastados y árboles que dejaban pasar la luz. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, con su cámara colgada pero apagada, como si quisiera asegurarse de que ese momento fuera vivido, no fotografiado. Me acerqué con el corazón en la garganta. No sabía si debía hablar primero, pero ella rompió el silencio. No quiero que el miedo nos quite lo que ya es nuestro, dijo, mirándome con una firmeza que contrastaba con el temblor de sus manos. Yo respiré hondo y me senté a su lado. A mí también me da miedo, confesé, pero he entendido que no se trata de esperar a que desaparezca. Se trata de caminar contigo, incluso cuando lo siento. Ella sonrió con los ojos brillantes, como si hubiera estado esperando esas palabras. Entonces tomó mi mano, esta vez con fuerza, sin dudas, y en ese gesto simple entendí que estábamos dando un paso más decidido. Nos quedamos allí largo rato, hablando de nuestras inseguridades, de cómo proteger lo que teníamos. No encontramos soluciones perfectas, pero encontramos algo mejor, la certeza de que ambas queríamos lo mismo. Cuando la tarde empezó a caer, ella me susurró algo que me marcó para siempre. No necesito que el mundo entienda lo que somos, solo necesito que tú lo sientas conmigo. Ese día, el miedo no desapareció, pero dejó de ser un obstáculo. Se transformó en una prueba, en un recordatorio de que lo nuestro era real, fuerte y digno de ser vivido. El tiempo siguió su curso, pero algo en nosotras había cambiado para siempre. Ya no se trataba de esperar señales o de preguntar qué éramos. Ahora se trataba de vivirlo, de elegirnos con la calma y la certeza de quien sabe que encontró un refugio en el otro. Una tarde, ella me invitó nuevamente a su mirador, aquel lugar donde todo había empezado a tomar forma. Subimos juntas, como la primera vez, pero ahora nuestras manos permanecían entrelazadas desde el inicio. Cuando llegamos arriba, el cielo estaba pintado con tonos dorados y la ciudad se encendía lentamente a lo lejos. Ella se sentó a mi lado, sacó la cámara y la dejó en el suelo. «Hoy no necesito fotos», dijo con una sonrisa, «porque este momento no quiero congelarlo, quiero vivirlo contigo». Sus palabras me estremecieron. Durante todo el camino había aprendido que para ella la fotografía era una forma de guardar lo efímero, y que ahora me dijera eso significaba que lo nuestro no necesitaba pruebas. Era tan real que se sostenía por sí mismo. Me apoyé en su hombro y nos quedamos en silencio, escuchando el viento, observando cómo el día se despedía. Y entendí que lo más valioso no era aquel primer instante en el que me robó una sonrisa, sino cada segundo después en el que seguimos eligiéndonos a pesar del miedo, de las dudas, de todo. Ella me susurró al oído. Al final, las fotos son recuerdos, pero tú eres la vida que quiero recordar. Y allí, en aquel mirador que fue testigo de nuestro inicio, comprendí que la verdadera eternidad no estaba en las imágenes, sino en lo que decidimos vivir. No sé qué diría el mundo, ni cuánto duraría la calma, pero en ese instante no me importaba. Porque lo cierto era que, entre luces y sombras, yo había encontrado a mi persona, la fotógrafa que me robó una sonrisa y terminó quedándose con mi corazón.